tienen que, hermanos, pasar por ese monte del sacrificio, subir y saber lo que significa entregar la vida a Jesús. Porque a veces lo único que hacemos es pedirle las bendiciones a Dios. Pero Dios también, Dios pide de nosotros. Y que a veces tenemos que renunciar y tenemos que dejar cosas porque Él nos pide. Yo recuerdo alguna vez, siendo diácono de mi iglesia, sirviendo al Señor en alabanza, ministro de alabanza, diácono, con títulos, y una vuelta el Espíritu Santo de Dios habla a mi corazón y me dice: hay idolatría en tu corazón, tenés que entregarme la idolatría, tenés que entregarme, sacrificarme lo que hay en tu interior. Y yo digo: Señor, no puede ser, Señor, estoy ministrando en el altar, Señor, soy diácono de la iglesia, Señor esto, Señor lo otro. Estaba como Abraham, tomando de la mano del pibe y justificando mis hechos. Pero el Espíritu Santo me decía: tenés que entregarme, tenés que darme tu idolatría. Hay idolatría en tu corazón. Y comencé a mirar, a hacer una mirada introspectiva en mi interior y comencé a mirar qué era lo que Dios me estaba exigiendo, me estaba reclamando. ¿Qué era lo que Dios me estaba pidiendo para que yo le entregara? ¿Cuál era esa idolatría que se había fomentado en mi vida que yo no me daba cuenta, pero que el Señor me la estaba reclamando? Y si Dios te la pide, porque sabe que está, ¿o no? Y comencé a buscar y no encontraba. Y digo: Señor, te equivocaste de persona. No es para mí esto. Porque yo no encuentro idolatría, ya no tengo estampita, ya no voy a la Virgen María, ya no voy a la Funda Correa. Señor, ya abandoné esas cosas, ya no voy detrás de los ídolos. Y vuelta al Espíritu Santo a hablar a mi corazón: hay idolatría en tu corazón. ¿Sabes cuál era la idolatría? Mis deudas. Tenía deudas. En esa época no nos pagaban bien, no podíamos pagar el alquiler, no podíamos pagar la luz, no podíamos pagar el gas, y esas cosas comenzaron a entrar en mi corazón. Y comenzaron a tomar preeminencia en mi corazón. En vez de poder descansar y dejar que Dios se glorificara y hiciera un milagro, yo estaba interponiéndome en el Señor para que Él no pudiera hacer ese milagro. Y llorando tuve que decir al Señor: te pido perdón, porque la idolatría es todo aquello que saca del primer lugar a Dios. Interesante. Entregarme a Dios en el monte de Moriah, el sacrificio. La vuelta, bueno, ya le he contado un montón de veces, la vuelta que tuve que dar mi mejor ofrenda, un peso, un boleto de colectivo. Tuve que subir al monte de Moriah cuando el Señor, después de casi 5 años o 6 años de pagar un auto, el día que lo termino de pagar, el Señor me dice: ahora tenés que dárselo a otro, sembralo. Y era un monte de sacrificio, algo que a mí me había costado, no me había regalado nadie. Pero tuve que ir al monte de Moriah y entregar eso que para mí era único, que era de mi posesión. Pero son lecciones que nos enseñan que cuando vamos al monte de Moriah, el Señor nos invita a que tenemos que disponer nuestro corazón a pagar un precio. Porque aquel que quiere servir a Dios y seguir a Dios, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Recalcar y decir que Cristo viene pronto es un jingle que ya lo conocemos de memoria. Pero que estos tiempos, como hablamos el domingo, de acercamiento, este tiempo de aceleramiento, este tiempo donde vemos que las cosas se están acelerando, y también esto está acelerando la venida de Cristo. Dios está pidiendo cambios en nuestras vidas. Dios está pidiendo que ya no seamos y nos conformemos como nos conformábamos antes. Dios no quiere que mi vida sea como la que he traído hace muchos años. Me he acostumbrado a un montón de cosas y un montón de situaciones. Bueno, son parte ahora de mi carácter. Bueno, mi carácter es así, yo vengo de ascendencia vasco-francés, así que si soy vasco-francés, mi carácter es un carácter podrido, y bueno, Señor, no, tengo que modificar mi carácter.
Porque mi carácter no es por mi ascendencia, sino mi carácter ahora es por mi descendencia, porque Cristo ahora, sí, yo tengo que tener el carácter de Cristo. Ahora, Cristo es mi hermano mayor y yo desciendo de Él y yo tengo que ser como Él. ¿Amén? Entonces en ese monte tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Nos recuerda que debemos esforzarnos, porque sin esfuerzo, como decía mi antiguo profesor de gimnasia, sin sacrificio no hay beneficio. ¿Sí o no? Sin sacrificio no hay beneficio. Este estaba hecho un palito, daba lástima. Y tuvo que comenzar a trabajar. Y tuvo que sacrificarse. ¿Sí o no? Y sin sacrificio, vos has tenido que estudiar para poder tener tu carrera, ¿o no? Y habrás tenido que dejar quizás la vida de muchas jovencitas que mientras que estaban perdiendo el tiempo vos estabas estudiando. Sacrificio. Pero hubo beneficio de parte de Dios. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender que en el monte de Moriah tenemos que esforzarnos. Tenemos que abandonar, tenemos que dejar. También sacrificar lo que más amamos, nuestro propio Isaac. Tercero, el monte de la transformación, que es el monte Tabor. El monte Tabor, el monte de la transfiguración. Libro de Lucas, por favor. Vamos bien. 8:30 ya termino. Lucas capítulo 9, por favor. Lucas 9, versos 28 al 36. Un pasaje realmente más que interesante, lleno de revelación, este pasaje. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte de Tabor, al monte Augar, al monte de la transfiguración. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, se transfiguró Jesús y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que dice que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús cumplir en Jerusalén. Fíjate vos, qué charla, ¿no? Qué tremendo. Los tres ahí hablando, y estos tres representan algo interesante. Jesús representa la gracia, Elías representa a los profetas, ¿sí? Y Moisés representa la ley. Estaba todo ahí, la ley, los profetas y la gracia. Estaban ahí y dice que estaban conversando, estaban anunciando, estaban hablando de que Jesús en Jerusalén iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Dice, y aquí que 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, verso 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él, dice, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió, verso 33, que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él escuchen. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron porque por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El monte de la transfiguración, el monte de Tabor, el monte donde Jesús se transforma, el monte donde Jesús se prepara para cumplir con el propósito. Y esto nos habla de algo interesante. Necesitamos ir al monte de la transformación. Necesitamos ir al monte porque nuestra vida, conforme nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que nuestras vidas tienen que tener una transformación. Si no somos transformados, no podemos seguir hacia adelante, hacia la meta. Si nuestras vidas no son cambiadas y transformadas, no podemos avanzar en el reino de los cielos.
Dice Romanos capítulo 12 que tenemos que renovar nuestra mente, transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas entender que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Necesitamos una mente transformada. Necesitamos ser transformados. Fíjense ustedes que en el monte Tabor, lo primero que dijeron los discípulos es lo que muchas veces nosotros decimos. El culto está bueno, está rico, vamos a quedarnos en este lugar. ¿Sí? Vamos a hacer una enramada, una especie de habitación en un lugar que los judíos utilizaban, ¿sí? Para establecerse y para estar ahí. Y ellos dijeron, vamos a hacer 3 enramadas para que se quede el profeta, para que se quede Moisés, Elías y vos, Jesús. Ahora, no tenemos que dejar de mirar el contexto de que estos eran judíos. Y usted sabe que el judío, o el hebreo, era una persona que conocía por tradición la palabra de parte de Dios. ¿Sí o no? Así que ellos, cuando se confrontaron, tanto Pedro, Jacobo y Juan, cuando subieron al monte y vieron a esos dos que estaban, yo digo, habrán quedado perplejos. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando tuvo que hablarle fuerte a los fariseos, y cuando tuvo que hablarle fuerte, les tuvo que decir que él era más que Moisés? Y se pusieron, ¿se acuerdan los hebreos, los judíos? Se lo querían comer crudo, ¿no? Porque ¿quién era mayor que Moisés? Sino que Moisés era el hombre que había traído la ley. ¿Quién mayor que él? No hay nadie mayor que él como profeta. Así que Dios tuvo que transformar la mente y la vida de estos 3 hombres. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron que tener ese encuentro en ese lugar. Y Elías, ¿se acuerdan que cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen que soy? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que son? Y bueno, uno es uno de los profetas y otros dicen que sos Elías. Así que ellos tenían en su mente, el hebreo y el judío tenían en mente, y significativamente, entre comillas, sus ídolos serían nada más y nada menos que Moisés y Elías. Pero Dios dice que en ese monte tiene que transformar, cambiar la mente de ellos. Porque dice que en un momento cayó una voz del cielo y dijo, este es mi hijo amado. A él escuchen, no escuchen a otros, no miren a otros. La gracia se ha acercado a ustedes. Tuvo que ministrarles a ellos estas 3 verdades, esta verdad espiritual, para transformar sus mentes, para cambiarlas, para alterarlas, para decirle, señores, ya no sigan pensando en Moisés o en Elías, sino que este es mi hijo amado. Qué interesante. A él escuchen, a él, síganlo a él, escuchen lo que él les está hablando, escuchen sobre el reino, escuchen sobre las almas, escúchenlo a él, sigan sus consejos. Necesitamos ir al monte de Tabor. Este monte me es necesario para cambiar, permitir que la presencia de Dios transforme mi vida. En el monte de Tabor, nuestras vidas son transformadas. Somos cambiados, somos transformados, nuestra mente. Por eso es necesario subir a ese monte para que mi mente sea transformada conforme Romanos capítulo 2, para que entienda que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Hace un rato hablamos con estos jóvenes y decíamos que la culpa muchas veces viene sobre nuestra vida y no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja desarrollar. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viendo un Dios que nos castiga, un Dios que nos reprende, un Dios que nos portamos mal y nos da chachá en la cola. Cuando dice que tenemos que transformar la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Y el cuarto monte, el monte de la unción, ese todo me gusta, que es el monte de los olivos. Todos queremos unción. No sé para qué, pero todos queremos unción.
A veces pensamos que la unción es la gente que se nos cae cuando vamos a imponer manos. A veces pensamos que la unción es cuando agarramos un saco, sí, lo revoleamos. A veces pensamos que la unción son cosas mágicas. Y la unción es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo en nosotros. ¿Amén? Él es la unción, el Espíritu Santo es la unción. Y necesitamos pasar por el monte de los olivos. Usted sabe que el monte de la unción es en el monte de los olivos. Y los olivos es un lugar muy particular. ¿Por qué se le decía de los olivos? Porque había, ¿qué cosa? Olivos. Plantación de olivos. Usted sabe que del olivo, ¿qué sale? No tan solo antes de que salga el aceite. ¿Qué sale? La aceituna. ¿Sí? La aceituna. ¿Correcto? La aceituna se machaca, ¿sí? Se golpea, se extrae el jugo y de allí se saca ¿qué cosa? El olivo. Ahora, todos queremos unción, pero tenemos que pasar por el monte, hermanos, de los olivos, donde nuestra vida es procesada, donde aprendemos realmente a morir. Es el monte que también llamado el monte de Getsemaní. El monte donde Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que haga, ¿qué cosa? La tuya, Señor. No es, en un momento Jesús, hermanos, dijo, Señor, lo que me estás pidiendo es muy fuerte, pero alguien dice que lo que más le pesaba a Jesús es que su padre en un momento le iba a dar vuelta a la espalda, le iba a dar vuelta a la cara, no lo iba a mirar. Mirá el amor que Jesús tenía con respecto a su padre. Que él sabía que ir a la cruz iba a haber un tiempo de apartamiento y de separación, y eso Jesús no lo resistía. Saber que por 3 días allí no iba a estar el Padre en esa cruz con todos los pecados, no lo iba a poder mirar. Tremendo, fuerte, pero era necesario pasar por esa situación. La Biblia describe que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Así que no podemos llevar frutos si nuestra vida espiritual la seguimos manejando nosotros. No va a haber fruto en usted ni en mí si nosotros somos aquellos que queremos tener la preponderancia en nuestra vida. Por eso necesitamos pasar por el monte de la unción, monte de los olivos, lugar donde se extraía el aceite más puro. Queremos unción, pero no queremos ser procesados. Queremos recibir esa gracia, pero no queremos vivir el proceso de lo que significa experimentar esa gracia. Queremos recibir una unción, para ganar a las multitudes, para predicarles a miles, para que Dios nos lleve a otras naciones, pero no estamos dispuestos a que Dios trabaje con nuestra vida. Cuando Dios comienza a trabajar con nuestras vidas, ¿sabes lo que hacemos? Agarramos la maleta y nos vamos para otros lados. No estoy dispuesto. Esto es mucho para mí. ¿Cuánto dolor, cuánto sacrificio implica seguir a Cristo? Hace un rato la pastora nos dirigía, he decidido seguir a Cristo. Más allá de una bonita canción y una melodía, hay un mensaje. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y no tan solo lo estás cantando, sino que lo estás haciendo con tus labios. Por eso hay que tener entendimiento cuando cantamos. Hoy, sin querer queriendo, dijo Chavo, le dijiste al Señor, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y hoy día vamos a estar en la presencia de Dios y el Señor vamos a sacar una foto. Me decía, Gustavo, ¿te acordás cuando tu esposa cantaba? Y vos levantabas los brazos y decías, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El monte de los olivos nos invita, hermanos, a que queremos unción, pero no queremos ser procesados. Miremos, a ver, déjame ver este pasaje. Dice en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 37, que enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte
que se llama de los Olivos. Ahí estaba continuamente Jesús delante de su Padre. ¿A qué iba Jesús al monte? ¿A qué iba? Ahora, si queremos disfrutar de los beneficios de la unción, debemos cultivar una vida de oración y de rendición. Muchos oran, pero pocos se rinden. Muchos oran, pero pocos se rinden. Y Dios nos está pidiendo oración, pero también rendición. ¿Ven? Que podamos en esta noche pensar sobre estos 4 montes que nos dejan hermosas y grandes enseñanzas. El primer monte, ¿cómo era que se llamaba? Oreb. Oreb. Ah, muy bien. El monte Oreb, el monte de llamamiento. ¿El segundo monte cuál era? Moriah. Moriah. ¿Y qué era Moriah? Del sacrificio. Bien. ¿El tercero? ¿Cuál? Tabor. Tabor. ¿Qué era el monte de la transformación? Tabor. Tabor sí para el gusto. ¿Y el cuarto cuál era? Monte de los Olivos, Monte de los Olivos. Amén. Que en esta noche nosotros podamos acercarnos, como dice la palabra de Dios, confiadamente hacia el trono de la gracia. Hoy no necesitamos subirnos, no necesitamos escalar, no necesitamos procesiones, no necesitamos grandes cosas, sino lo que necesitamos es un corazón sincero delante del Señor. Amén. Y acercarnos a Él, porque Él quiere darnos de su alma, de su vida.